El existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre. Bueno, este es un panfleto hecho por Jean-Paul Sartre en el año 1946. ¿Ah? En este ensayito, Sartre hace una defensa y una apología también de lo que él entiende como lo que es existencialismo, ¿no? Dice Sartre, ¿no? Dado que la contemplación es un lujo, nos conduce a una filosofía burguesa. Estos son, sobre todo, los reproches de los comunistas. La contemplación y meditación filosófica es un vicio burgués para los rojos, ¿eh? Luego dice, entendemos por existencialismo una doctrina que hace posible la vida humana y que, por otra parte, declara que toda verdad y toda acción implica un medio y una subjetividad humana. Este es un mantra que usan todas las sectas antihumanas, ojo, y suicidas de hoy en día, ¿no? O sea, ellos dicen, su tesis es declarar toda la verdad, implica un medio de subjetividad humana, es un medio de posibilidad para vivir mejor, ¿no? El existencialismo, ojo, fue configurado y pensado por Kierkegaard, ¿no? En el sentido de que es el hombre el forjador de su propio destino, cuando acepta con resignación, heroísmo o angustia los avatares de la vida. ¿Sí? Kierkegaard fue un hombre de fe, ¿no? En todo caso, el existencialismo se opone a lo que es el esencialismo, ¿no? El esencialismo es la búsqueda de la esencia intrínseca del hombre, ¿no? Que le conmina a ejercer una moral en beneficio de sí mismo. El esencialismo sostiene que existe un conocimiento a priori, ¿no? Anterior a la experiencia, que nos ayuda a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo para nuestra propia vida dentro de una sociedad. Dice Sartre, hay quien se traga perfectamente una novela de Émile Zola, como La Tierra, y no puede leer sin asco una novela existencialista. Bueno, las novelas de Zola son apasionantes y sórdidas, ¿sí? Nana es una puta irresoluta, ¿no? Castigada moralmente al final de la obra, ¿no? Antoine Roquentin, que es el personaje de La náusea de Sartre, en cambio, es un personaje diseñado para el castigo, ¿no? Para el castigo más cruel, ¿no? Para las ruinas más terribles que le pueden dar a un ser humano, ¿no? Centrado, concentrado, destinado para un ser humano, ¿no? Antoine Roquentin es el representante de la modernidad existencialista, ¿no? De la modernidad marxista luego de la guerra, ¿no? Es un ser, como digo, ¿no? Destinado a una maldición, ¿no? A la maldición natural del hombre de clase media, ¿no? La mediocridad y el aburrimiento. Sartre dice, ¿a qué se llama existencialismo? La palabra ha tomado hoy tal amplitud y tal extensión que ya no significa absolutamente nada. Lo que complica las cosas es que hay dos especies de existencialistas. Los primeros, que son cristianos, entre los cuales yo colocaría a Jaspers y a Gabriel Marcel, ¿no? De confesión católica, y, por otra parte, los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar a Heidegger, ¿no? Y también a los existencialistas franceses, y a mí mismo, dice Sartre, ¿no? Lo que tienen en común es simplemente que consideran que la existencia precede a la esencia, ¿no? O sea, primero existo, ¿no? Luego siento lo que soy, luego soy. O, si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad, ¿no? Sartre no menciona a Kierkegaard, ¿no? Aquí, ¿no? Siendo este el padre del existencialismo, ¿no? No lo menciona porque Kierkegaard logra unir su amor hacia las gestas individualistas y la consideración de los hombres de fe por saberse únicos y dignos, ¿sí? Por una sabiduría a priori que los guía, ¿no? En Kierkegaard no hay esa disyunción, no hay esa diferenciación, no hay ese antagonismo entre subjetividad y fe. Para Sartre no es así, ¿no? Sartre ve el existencialismo como una especie de pugna con la religión, ¿no?
para él la religión significa la colectivización del hombre, ¿no? La reducción del hombre a cosa, cuando es todo lo contrario, ¿no? Él, que se cuida mucho de las formas para no quedar mal con sus amigos comunistas, que ellos sí abogan por un mundo colectivizado, ¿no? Que ellos sí abogan por un mundo en donde el subjetivismo es mal visto, ¿no? Para ellos sí, ¿no? Se cuida, ¿no? Mira qué cosa puede escribir o qué cosa no puede escribir. Sin embargo, culpa de todas las taras que el comunismo histórico, ¿no? Que él ya había visto, ¿no? En la praxis, a la iglesia, ¿no? Que la iglesia adocena a las personas, que la iglesia adoctrina a las personas. Ahora que estamos, ¿no? Que han pasado tantos años después de este panfleto, podemos ver, ¿no? En qué se ha convertido el comunismo, ¿no? Que él tanto admiraba, que él tanto decía que era subjetivismo, que era la libertad, ¿no? Dice Sartre: consideremos un objeto fabricado, por ejemplo un libro o un cortapapel. Este objeto ha sido fabricado por un artesano que se ha inspirado en un concepto. Se ha referido al concepto de cortapapel e igualmente a una técnica de producción previa que forma parte del concepto y que en el fondo es una receta. Así, el cortapapel es a la vez un objeto que se produce de cierta manera y que, por otra parte, tiene una utilidad definida, y no se puede suponer un hombre que produjera un cortapapel sin saber para qué va a servir ese objeto. Diríamos entonces que en el caso del cortapapel, la esencia, es decir, el conjunto de recetas y de cualidades que permiten producirlo y definirlo, precede a la existencia, y así está determinada la presencia frente a mí de tal o cual cortapapel, de tal o cual libro. Tenemos aquí, pues, una visión técnica del mundo, en lo cual se puede decir que la producción precede a la existencia. Sartre define el concepto de esencialismo, porque esto de acá es toda una metáfora para criticarlo, ¿no? Eso de cortapapel, de los planos para hacerlo, ¿no? Como la idea que tiene un diseñador industrial sobre un objeto, antes de que éste exista, ¿no? Hasta ahora no menciona Kant, ¿no? Dice Sartre: al concebir un Dios creador, este Dios se asimila la mayoría de las veces a un artesano superior. Dios, cuando crea, sabe con precisión lo que crea. Así, el concepto de hombre, en el espíritu de Dios, es asimilable al concepto de cortapapel en el espíritu del industrial. En el siglo XVIII, el ateísmo de los filósofos hizo que la noción de Dios sea suprimida, pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede a la existencia. Esta idea la encontramos un poco en todas partes. La encontramos en Diderot, en Voltaire y aún en Kant, ¿no? Kant y su sabiduría a priori, pues, ¿no? ¿Sí? El hombre es poseedor de una naturaleza humana. Esa naturaleza humana, que es el concepto humano, se encuentra en todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de un concepto universal. El hombre, ¿no? En Kant resulta de esta universalidad que tanto el hombre de los bosques, el hombre de la naturaleza, como el burgués, están sujetos a la misma definición y poseen las mismas cualidades básicas. Así pues, continúa Sartre, aquí también la esencia del hombre precede a esa existencia histórica que encontramos en la naturaleza. Pero la esencia del hombre no es la condición temporal del hombre, ¿sí? Que seas artesano, que seas un burgués, que seas un ateo, es lo de menos, ¿no? Pero para Sartre no. Para Sartre, bueno, según Sartre, en eso consta el esencialismo de Kant, ¿no? Que cuando Kant dice que hay una naturaleza intrínseca dentro del hombre que lo conmina a ser bueno para sí mismo, eso según Sartre forma parte de su presente inmediato, y no es así, ¿no? Es una búsqueda, ¿no? que hace el hombre arrojado al mundo para encontrar esa bondad que hay dentro de sí como especie, ¿no? Que está diseñado así. Hay muchas personas que no van hacia ese sino, hacia ese destino, ¿no? Hacia esa forma de encontrarse a sí mismos en el mundo, ¿no? Es más, para muchas personas no existe el bien y no existe el mal, simplemente existe el interés, ¿no? Sí.
El existencialismo ateo que yo represento, dice Sartre, es más coherente, dice. Se ha hecho un autobombo acá, ¿no? ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. Se define como individuo, ojo, no como especie. Y el esencialismo describe a la especie, no al sujeto, ¿sí? El esencialismo se diferencia del existencialismo porque el esencialismo describe a la especie, ¿no? Describe a la especie como forma de hacer bondad, forma diseñada, ¿no? Para hacer el bien o para conocer la moral. Yo no he visto a piojos moralistas, ¿no? O a pulgas o a cervatillos angustiados, ¿no? ¿Sí? Esa es una condición del hombre, ¿sí? Una condición según Kant a priori, ¿no? Que va diseñada en el hombre, ya que el hombre común logre encontrar eso dentro de sí mismo, bueno, es otra cosa, ¿no? Es un proyecto y es una tarea, ¿no? ¿Sí? Digamos que el esencialismo define al hombre en un concepto general, ¿sí? Y el existencialismo define al hombre de un modo subjetivo, de un modo particular, ¿sí? Pero la finalidad del existencialismo es concebir un hombre, ¿sí? Definido universalmente a partir de su subjetividad, ¿sí? En cambio, el esencialismo plantea describir al hombre desde un plano general, ¿no? Desde un plano natural, a priori, ¿no? Como especie, dice Kant, que nosotros podemos hacer el bien o conocer qué es el bien y qué es el mal, ¿sí? En determinada forma es verdad, porque ¿quién más que el hombre en este planeta puede saber qué es mal o qué es bien? Al ser ambos conceptos, ¿no? El hombre es un ser conceptual, ¿sí? El hombre no es un ser que está arrojado al mundo y que no sabe nada, ¿no? Y que a partir de ahí empieza desde la nada. No, no, no. El hombre es un ser social, quiere decir que recibe influencia. El hombre no está arrojado a un mundo solitario, ¿no? A un mundo hueco, ¿no? El mundo ya está creado, ¿no? O al menos la sociedad ya está creada, ¿no? El hombre se cría en una sociedad, no parte de la nada. El existencialismo comete el error de sostener que sí es cierto, ¿no? Que el hombre cuando está arrojado en el mundo hay la nada y él tiene que aprender y a partir de esas nadas forma una personalidad, ¿sí? Y eso, bueno, a mi parecer es indemostrable, ¿no? Todos somos influenciables, todos influenciamos, todos estamos influidos por la sociedad, por las normas, por el paradigma en el cual estamos viviendo. Supongo que si viviésemos en el siglo XVII pensaríamos, ¿sí?, que no es posible viajar a la luna, y cualquier persona que diga que sí es verdad, bueno, la consideraríamos loca, ¿no? Algo así. Vivimos dentro de un paradigma, ¿sí? Nuestra moral está basada en un paradigma temporal, ¿sí? Pero en todas las etapas del hombre siempre ha habido una tendencia hacia el bien, ¿sí? O una tendencia hacia el mal, porque el hombre está diseñado para entender qué es el bien o qué es el mal en base a conceptos semánticos y lingüísticos que él ha ido creando y construyendo para definir, ¿sí?, esos valores. Leer a Sartre con ojos virginales es fascinante, porque se pinta a sí mismo como el adalid filosófico de la libertad y la subjetividad. Dice Sartre, el hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después, y será tal como se haya hecho. Así, pues, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla. Luego dice Sartre, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace, ¿sí? Este es el primer principio del existencialismo. Es también lo que se llama la subjetividad, que se nos echa en cara bajo ese nombre, ¿no? Pero la subjetividad, ¿sí?, no entra en conflicto con la esencia del hombre como ser racional, condicionado para distinguir entre el bien y el mal, para sí mismo, ¿sí?, dentro de un entorno social. Sartre lo ve eso como un conflicto. Para Sartre hay una especie de pugna entre la subjetividad y la espiritualidad y la fe, ¿no? Para él, toda la persona que tenga fe no puede ser subjetivo. No sé de dónde saca ese principio él, ¿no? Se inventa, ¿no? Seguramente. Continúa Sartre. Si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es, ¿sí?
Sartre omite la historia de los campos de exterminio, nazi y soviético, en donde el hombre fue reducido a cosa. Elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos elegir mal. Sartre niega el conocimiento a priori del bien en Kant y luego lo usa como herramienta retórica, ¿no? Dice que nunca podemos elegir el mal. ¿De dónde saca él eso, no? Y Sartre continúa con su metafísica kantiana, ¿no? Lo que sí podemos hacer, dice, es elegir siempre el bien, y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. Trataré a partir de este momento, quizás lo olvide, ¿sí?, ver ese texto como lo que es, ¿no? Una propaganda. Me centraré en citarlo y luego al final lo criticaré. A ver, dice Sartre: eligiéndome, elijo al hombre. El existencialista suele declarar que el hombre es angustia. Sartre cita a Kierkegaard y el tema de Abraham, ¿no?, que este toca, pero no lo explica, ¿no? Más bien pervierte y tergiversa el análisis teológico que Kierkegaard hace sobre la prueba de Abraham, ¿no? Se burla de Kierkegaard, ¿no? Dice que Kierkegaard es un hombre que va en vaivenes, es contradictorio, que piensa que Abraham es la última, ¿no?, versión del hombre heroico, ¿sí? Yo digo, dice Sartre, citando a un montón de metáforas que él mismo se inventa para contradecir a Kierkegaard sin éxito, ¿no? No lo contradice, ¿sí? Más bien trata de negarlo en todo momento, ¿no? No le conviene en todo caso que el mundo entienda de que el existencialismo parte de una mente religiosa, ¿no? Porque para él primero somos arrojados al mundo y aprendemos de él y luego somos, ¿no? En cambio el esencialismo de Kierkegaard dice: nosotros tenemos un diseño como especie para reconocer el bien y el mal, ¿no? Kant llama a eso, por ejemplo, el concepto a priori, ¿no? El concepto, el conocimiento antes de la experiencia, ¿sí? El esencialismo defiende eso, ¿no? Que hay un conocimiento pre-experiencia el cual viene diseñado en nuestro código, ¿no? En nuestro código genético como especie, ¿no? No encontraré jamás, dice Sartre, ninguna prueba, ningún signo para convencerme de ello. Sí. A ver. No se trata aquí, dice Sartre, de una angustia que conduzca al quietismo, a la inacción. Se trata de una simple angustia que conocen todos los que han tenido responsabilidades. O sea que los adolescentes mantenidos por sus padres no tienen angustia, ¿no? Dice Sartre: cuando hacia 1880 algunos profesores franceses trataron de constituir una moral laica, dijeron más o menos esto. Ojo, 1880, Francia, ojo. Dios es una hipótesis inútil y costosa. Nosotros la suprimimos, pero es necesario, sin embargo, para que haya una moral, una sociedad, un mundo vigilado, que ciertos valores se tomen en serio y se consideren como existentes a priori. Es necesario que sea obligatorio a priori que sea uno honrado, que no mienta, que no pegue a su mujer, que tenga hijos, etcétera, etcétera. O haremos, por lo tanto, un pequeño trabajo que permitirá demostrar que estos valores existen, a pesar de todo, inscritos en un cielo inteligible, aunque por otra parte Dios no exista. Claro, acá Sartre está diciendo de que en el siglo XIX, ¿no?, concibieron un mundo social en donde la moral antecediese a la fe. Lo que no entiende Sartre es que el paradigma de Europa, ¿no?, como cultura es judeocristiana. Y tú puedes negar, incluso puedes borrar del mapa la palabra judeocristiana, ¿no? Pero tu cultura, tu concepto del bien y el mal, tu moral propia se basa, ¿sí?, en cánones judeocristianos, ¿no? No conoceríamos como occidentales el bien y el mal de una manera tan definitiva, en donde si hacemos el bien nos sentimos recompensados y cuando hacemos el mal sentimos que vamos a ser castigados, sin la moral judeocristiana. Esa es la moral judeocristiana, ¿no? La moral judeocristiana te impele a hacer el bien porque dice que tú vas a sentir satisfacción haciendo el bien. ¿Y qué cosas sentimos nosotros cuando hacemos un bien? ¿No sentimos bienestar? ¿No sentimos algo como si fuera natural ya en nosotros? Cuando hacemos el bien sentirnos bien y cuando hacemos el mal sentirnos mal. Estoy hablando de las personas sanas y regulares, ¿eh? Porque hay enfermitos, ¿no? Los psicópatas, por ejemplo, que no sienten nada. Los enfermitos, la gente pervertida, los antisociales que no tienen un concepto de la moral bien definido, ¿no?
que no saben lo que es y matan y violan y hacen lo que se les da la gana porque no tienen un sentido de la conciencia, pues, ¿no? Está bien, vivirán dentro de un mundo judeo-cristiano, pero no están atrofiados, pues, ¿no? Su sistema nervioso no recepta bien el mundo, no capta bien el mundo. Se sabe que el psicópata no tiene sentimientos no por voluntad, sino porque su sistema nervioso simpático y parasimpático están jodidos, ¿no? ¿Sí? No es que sea un malvado racional, ¿no? Sino que ni siquiera tiene una razón para hacer el mal o para hacer el bien, ¿no? Ahí va un asesino y mata a 10 niños y le preguntan ¿por qué lo has hecho? No lo sé, dice, estaba aburrido. ¿Sí? No hay un sentido del bien. El psicópata no puede sentir nada, ¿sí? No siente odio cuando mata o cuando hace el mal, pero tampoco siente amor cuando abraza a su hijo, por ejemplo. ¿Sí? El psicópata no, o el enfermo, no tiene sensibilidad. Y no porque él haya decidido, o sea, si tú eres una persona sensible, ¿no? Que te deprimes de vez en cuando, lo normal, decides ser un hombre malvado, no puedes, pues. Porque está la conciencia en ti, porque eres un ser racional, porque estás sano. Sartre dice que sin Dios, nada cambió en 1880. ¿Sí? Dostoyevsky escribe, dice Sartre, si Dios no existiera, todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo, dice. No contento, ¿no? Pero también es el punto de partida de Stalin, ¿no? De Hitler, de Pol Pot, de Abimael Guzmán, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. En efecto, dice Sartre, todo está permitido si Dios no existe, y en consecuencia el hombre está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. Si, por otra parte, Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. Así, no tenemos ni detrás ni delante de nosotros, en el dominio luminoso de los valores, justificaciones o excusas. Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre. ¿Sí? El existencialista no cree en el poder de la pasión. El existencialista, dice Sartre, tampoco pensará que el hombre puede encontrar socorro en un signo dado sobre la tierra que lo oriente, porque piensa que el hombre descifra por sí mismo el signo como prefiere. Piensa, pues, que el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar al hombre. O sea, el hombre es una tabula rasa para Sartre, ¿no? E incapaz de recibir influencia alguna de su entorno para ser lo que es. Así, todas las sociedades modernas y ateas están conformadas por individualidades puras, ¿sí? Que se unen por motivos extraños, ¿no? Para conformar una nación y una identidad nacional, ¿no? O sea, para Sartre el mundo es un conjunto de puras subjetividades, ¿no? Que de una manera o por un motivo X, por un motivo que él no puede explicar, se unen para hacer un conjunto, para hacer un colectivo, ¿no? ¿Sí? O sea que todos los seres humanos somos egoístas y personalistas, pero en algún momento, sostiene Sartre, decidimos, por no sé qué motivos, unirnos y conformar una nación y una identidad. Pero yo me pregunto, ¿para qué formar eso? ¿No nos sentimos completos siendo nosotros? ¿Para qué uniformizarnos? ¿Eso no es acaso todo lo contrario al existencialismo subjetivo? ¿Para qué? Sartre utiliza el método inductivo, ¿no? Cita ejemplos particulares para extraer de ellos una verdad o postulado que pretende concebirse como precepto universalizante. ¿Sí? La moral kantiana dice, según Sartre, no tratéis jamás a los demás como medios, sino como fines. Bueno, eso sí lo dice en la crítica de la razón pura, ¿no? Muy bien, dice Sartre. Si vivo al lado de mi madre, la trataré como fin y no como medio. Pero este hecho me pone en peligro de tratar como medios a los que combaten en torno mío. Sartre da una clase maestra de ausencia de comprensión lectora aquí, ¿no? No entiende a Kant, no entiende a Kierkegaard, ¿no? O en todo caso los tergiversa para construir una especie
de manifiesto existencialista a partir de su punto de vista, ¿no? Acá cita André Gide, ¿no? Un escritor en inglés. Gide dice, ha dicho muy bien que un sentimiento que se representa y un sentimiento que se vive son dos cosas casi indistinguibles, ¿no? Decidir que amo a mi madre quedándome junto a ella o representar una comedia que hará que yo permanezca con mi madre es casi la misma cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que si un hijo, por ejemplo, se porta bien contigo, se puede portar bien contigo porque te quiere. Pero del mismo modo se puede portar bien contigo porque, bueno, le parece interesante que si él se porta bien, tú le des propinas, ¿no? O lo trates mejor o le des más libertades. Para él, dice, bueno, para Sartre, ¿no? Sartre, la cosa es el fin, ¿no? Si un padre dice que su hijo es un hombre bueno que lo obedece, eso no significa que el jovencito, que su hijo sea bueno, ¿no? O al menos el padre nunca va a saber si verdaderamente es bueno, ¿no? Si le hace caso porque verdaderamente lo quiere o si le hace caso por interés, ¿sí? Ninguna moral, dice Sartre, ninguna moral general puede indicar lo que hay que hacer. No hay signos en el mundo para hacer esto, dice. Claro, es que no puede haber signos de una moral en el mundo corporizado, digamos así, pues la moral no es una cosa natural, sino un ejercicio racional y abstracto, ¿no? No es una forma concreta, ¿no? Como una pera o como una manzana que podemos coger, ¿no? De un árbol, ¿no? ¿Sí? Sartre critica, ¿no? ¿Cuál es la moral que vemos en el mundo? Dice, ¿por qué nos tenemos que guiar de algo que no podemos ver? ¿Sí? Hace una mala analogía, pues, ¿no? El amor tampoco se puede ver y no por eso es una cosa que irrelevante, ¿no? Nada que ver. Sartre es un enemigo de la metafísica, pero utiliza la metafísica para sentenciar verdades, para crear, para distinguir entre una falsedad y una verdad, ¿no? Dice que estamos concebidos para ver la verdad. Y por otra parte dice que no existen conceptos a priori. No lo entiendo, ¿no? Porque si estamos diseñados, según Sartre, para ver la verdad o para conocer la verdad, entonces ¿por qué luego niega a Kant, ¿no? Y su concepto a priori, que es lo mismo? Si es lo mismo, ¿no? Lo mismo que está diciendo Sartre acá en su panfleto, lo ha dicho Kant en su crítica a la razón pura. Pero Sartre lo recrimina y lo discrimina y lo coloca del lado de las personas que no pueden vivir en la realidad. Pero Sartre en su panfleto provoca un mundo, o quiere un mundo, en donde el hombre entienda la verdad dentro de sí. O sea, está diciendo lo mismo que Kant, pero despreciando a Kant. Dice Sartre, el desamparo va junto con la angustia. En cuanto a la desesperación, esta expresión tiene un sentido extremadamente simple, dice. El desamparo, la angustia y la desesperación son extremadamente simples para un francés que no vivió a Auschwitz, ¿no? Ni presenció Holodomor o Camboya, ¿sí? Para él los términos desamparo, angustia y desesperación, los cuales son temas que trata a cada rato el existencialismo, no son las mismas cosas como las ve el ser humano para él, ¿no? Son cosas simples, dice, pues, la angustia, ¿no? Estar desesperado, ¿no? Y como son cosas simples, entonces el existencialismo no basa sus tesis en proyectos individualistas y burgueses, ¿no? Porque se supone que un proletario no tiene tiempo para angustiarse y desesperarse, ¿no? ¿Sí? Porque está concentrado en su labor, ¿no? Para poder vivir, para poder sobrevivir. Los comunistas critican a Sartre, siendo el rojo, ¿no? Lo critican porque dice que el existencialismo es una idea concebida por burgueses ociosos, ¿no? Por burgueses que tienen tiempo para sentirse tristes, ¿no? Tristes, abandonados, solitarios, ¿no? Arrojados a un mundo inexorable. El obrero, dice el comunista, no tiene tiempo para eso, ¿no? El obrero no puede ser existencialista. El obrero tiene que ser revolucionario, ¿sí? Porque vive una vida de mierda, pues, ¿no? En cambio el burgués sí tiene tiempo para sentirse mal, ¿no? Entre su riqueza, ¿no? Entre su holgura, ¿no? Para sentir que el mundo no tiene sentido, ¿no? Luego va y le pide a su sirviente que le traiga una taza de té o de café para pasar mejor su angustia, ¿no? Su terrible angustia, que este mundo es extraño, que este mundo es malo, maligno, ¿no? En el fondo, dice Sartre, en el fondo,
Cuando Descartes decía vencerse más bien a sí mismo que al mundo, quería decir la misma cosa, obrar sin esperanza, dice. No sé qué llegará a ser de la Revolución Rusa, dice Sartre. Puedo admirarla y ponerla de ejemplo. Sartre admira el comunismo soviético conociendo lo que fue el comunismo soviético. Recuerden que esto lo escribió en 1946 y en 1946 era el cenit, ¿sí?, de la dictadura estalinista, ¿no? Una de las dictaduras más salvajes y carniceras del siglo XX, ¿no? 60 millones, y eso que estoy redondeando, fueron las víctimas del comunismo estalinista, ¿sí? Yo admiro al comunismo en la medida en que hoy me prueba, dice Sartre, que el proletariado desempeña un papel en Rusia como no lo desempeña en ninguna otra nación. Quizás el papel de esclavos felices y agradecidos con sus verdugos. Quizás eso, amigo Sartre. Continúa Sartre. ¿Llegará la colectivización como tal a realizarse? Eso no lo sé, dice Sartre. Solo sé que haré todo lo que esté en mi poder para que llegue. Fuera de esto, no puedo contar con nada. Esto fue escrito antes de la Revolución China, antes de la Revolución Cultural, en donde la tiranía comunista intentó instaurar la igualdad entre todos los hombres, o sea, la colectivización que tanto soñaba Sartre, ¿no?, que ocurriera en el mundo. ¿Sí? El comunismo chino intentó instaurar la igualdad entre todos los hombres, confinando a los intelectuales a trabajar de manera forzada, ¿sí?, y sentenciándolos a muerte cuando no lo hacían. El hombre, dice Sartre, no es nada más que su proyecto. No existe más que en la medida en que se realiza. No es, por lo tanto, más que el conjunto de sus actos, nada más que su vida. Dice Sartre, si la gente nos reprocha las obras novelescas en que describimos seres flojos, débiles, cobardes y alguna vez francamente malos, no es únicamente porque estos seres son flojos, débiles, cobardes o malos, porque si, como Solá, declaráramos que son así por herencia, por la acción del medio, de la sociedad, por un determinismo orgánico o psicológico, la gente se sentiría segura y diría, bueno, somos así y nadie puede hacer nada. Pero el existencialista, dice Sartre, cuando describe a un cobarde, dice que el cobarde es responsable de su cobardía. No lo es porque tenga un corazón, un pulmón o cerebro cobarde. No lo es debido a una organización fisiológica, sino que lo es porque se ha construido como hombre cobarde para sus actos. Me imagino a Víctor Hugo explicando el porqué de su personaje, ¿no? En fin. Lo que dice el existencialista, dice Sartre, es que el cobarde se hace cobarde, el héroe se hace héroe. Hay siempre para el cobarde una posibilidad de no ser más cobarde y para el héroe de dejar de ser héroe. Pero esto de que el hombre se hace a sí mismo es parte de la cultura occidental judeocristiana, ¿sí? Aquí hay un punto importante, ¿eh? No se le puede perdonar a Sartre el haber escrito El existencialismo es un humanismo en 1946, porque ya para ese entonces Stalin había asesinado de hambre a 7 millones de ucranianos y ya había ordenado las purgas, de modo que admirar una tiranía comunista y asesina es todo menos moral e inteligente, por decirlo menos, ¿eh? Dice Sartre, ustedes ven que mi tesis sobre el existencialismo no puede ser considerada como una filosofía del quietismo, puesto que define al hombre por la acción, ni como una descripción pesimista del hombre. No hay doctrina más optimista, puesto que el destino del hombre está en él mismo. Sartre da una perorata a favor de un existencialismo que se inventa y que lo llena cual saco roto de todos los buenos deseos y todos los matices posibles
para quedar bien, y se nota, con sus más feroces críticos, los comunistas. Nuestro punto de partida, dice Sartre, en efecto, es la subjetividad del individuo, y esto por razones estrictamente filosóficas, no porque somos burgueses, sino porque queremos una doctrina basada sobre la verdad, y no un conjunto de bellas teorías llenas de esperanza y sin fundamentos reales. Una doctrina de probabilidades que no está suspendida de una verdad se hunde en la nada. La moral a priori y universal de Kant, hace poco rechazado por Sartre, es citado por él mismo para invocar parámetros éticos, ¿no? Luego, para que haya una verdad, dice Sartre, cualquiera se necesita una verdad absoluta. Toda verdad absoluta es teología, por si acaso, es ideología, es credo, es consenso, ¿sí? No es real, o al menos no atiende o no se desarrolla en el mundo tangible, sino en el mundo de las abstracciones y teorías. ¿Qué limitaría a un ajeno, por ejemplo, que se niega, como Sartre, a aceptar que existe una moral a priori en el hombre, para declarar su punto de vista como verdad absoluta? Sartre está hablando acá de la verdad absoluta, ¿sí? Pero odia la metafísica. Pero no hay verdades absolutas en el mundo material, sino en un plano metafísico, ¿sí? ¿Cómo puedo utilizar conceptos metafísicos odiando la metafísica? ¿Sí? Repito. ¿Qué limitaría a un ajeno que se niega, como Sartre, a aceptar que existe una moral a priori en el hombre, para declarar su punto de vista como verdad absoluta? En un mundo donde no existen jerarquías morales, principios a priorísticos, cualquier cosa puede ser verdad, ¿sí? Que es otra manera de decir que la verdad no existe. Dice Sartre, para seguir quedando bien con los comunistas, ¿no? La subjetividad que alcanzamos a título de verdad no es una subjetividad rigurosamente individual, porque hemos demostrado que en el cogito uno no se descubría solamente a sí mismo, sino también a los otros. Por el yo pienso, contrariamente a la filosofía de Descartes, contrariamente a la filosofía de Kant, nos captamos a nosotros mismos frente al otro, y el otro es tan cierto para nosotros como nosotros mismos. Esto es Emmanuel Levinas puro, ¿no? El concepto de la alteridad, ¿no? O más bien el concepto del rostro humano que él analiza en su obra, ¿no? Emmanuel Levinas, pero más adelante, ¿no? Pero bueno, para Sartre, concebir al existencialismo es algo así como percibir un egoísmo gregario, ¿no? O una especie de bondad malvada. Ese es un oxímoron, bueno. Para él el existencialismo dice es subjetivo, pero esa subjetividad tiende a lo colectivo, ¿sí? En todo momento quiere quedar bien, ¿no? Con los comunistas que tienen sus parámetros, ¿no? Que la subjetividad es malvada, que es burguesa, que el obrero no tiene tiempo para ser subjetivo, ¿no? Continúa Sartre. Para obtener una verdad cualquiera sobre mí, es necesario que pase por otro. El otro es indispensable a mi existencia, tanto como el conocimiento que tengo de mí mismo. Esta es la alteridad de Husserl, ¿no? Tratada luego de manera brillante y teológica por Levinas, ¿sí? Además, dice Sartre, si es imposible encontrar en cada hombre una esencia universal que constituya la naturaleza humana, existe, sin embargo, una universalidad humana de condición. Lo mismo, digo yo, lo mismo sostiene Kant al referirse a las verdades a priori. A ver, por condición entiende, dice Sartre, con más o menos claridad, el conjunto de los límites a priori que bosquejan su situación fundamental en el universo. Aristóteles sostenía lo mismo en su política. El hombre es un animal social, ¿sí? Todo proyecto, dice Sartre, por más individual que sea, tiene un valor universal.
Todo proyecto, continúa, aún del chino, o el del hindú, o el del negro, puede ser comprendido por un europeo. ¿Mediante qué? ¿Que el europeo comprende los proyectos de las culturas que sometió y expulsó? ¿Hay una comprensión a priori para entender desde un punto de vista europeo el drama del hindú y del negro? Eso está diciendo Sartre, ¿no? Dice, todo proyecto, por más individual que sea, tiene un valor universal. Todo proyecto, aún el del chino, el del hindú o el del negro, puede ser comprendido por un europeo. ¿Cómo es eso? ¿De dónde? Dice Sartre, hay universalidad en todo proyecto, en el sentido de que todo proyecto es comprensible para todo hombre. ¿Bajo qué cauces lógicas un chino puede comprender los proyectos de un extranjero? ¿Existe un principio epistemológico y semántico mediante el cual las razas humanas puedan comprenderse las unas con las otras? Si es así, la metafísica kantiana a priorística sería una ley, ¿no? Si el europeo puede entender de inmediato y comprender de inmediato las luchas humanas, ¿no?, de otras razas, quiere decir entonces que existe un parámetro de bondad el cual une a los hombres, ¿no?, más allá de sus razas. Si esto es así, entonces el esencialismo tiene mucha más razón que el existencialismo, porque el esencialismo sostiene que hay un parámetro como especie que nos unifica a todos, ¿no? O sea, tanto el chino como el ruso o el nórdico pueden entender qué es el amor, qué es la belleza, qué es la bondad y qué es la maldad. En el lenguaje de los signos corporales, por ejemplo, hay muchas formas en todas las razas, ojo, para expresar vergüenza, para expresar indiferencia, para expresar odio, para expresar miedo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, cuando tú desprecias algo, dice, y estás conversando con ese algo, o estás cerca de ese algo que desprecias, tu nariz se alza, se respinga. Pero este es un microgesto, o sea, no se nota sino más, ¿eh? Pero este microgesto se repite en todas las razas, en todas las culturas. Es natural, ¿sí? No ha sido aprendido. Viene de fábrica. ¿Ah? Lo que el existencialismo, dice Sartre, tiene interés en demostrar es el enlace del carácter absoluto del compromiso libre, por el cual cada hombre se realiza al realizar un tipo de humanidad, compromiso siempre comprensible para cualquier época y por cualquier persona. En este sentido, se puede decir, si ustedes quieren, que cada uno de nosotros realiza lo absoluto al respirar, al comer, al dormir, u obrando de una manera cualquiera. Este es el absoluto hegeliano, ojo, ¿eh? Es metafísica puro, ¿no? La conciencia que tiene conciencia de sí misma, ¿no? La elección, dice Sartre, es posible en un sentido, pero lo que no es posible es no elegir. Puedo siempre elegir, pero tengo que saber que si no elijo, también elijo, ¿sí? ¿No? Tú, por ejemplo, cuando tú ves un entorno político en donde hay pugnas políticas, tú dices, bueno, yo no voy a ser ni izquierdas y no voy a ser de derechas, por tanto, voy a estar neutro, yo no decido. Pero Sartre dice que sí, incluso negándote a elegir, ya estás eligiendo, ¿no? Porque estás eligiendo negarte a no participar de la política. Sartre dice, nadie puede decir lo que será la pintura de mañana. Solo se puede juzgar la pintura una vez realizada. Kahneman sostiene lo mismo, ¿no? Ahora en la actualidad. Los expertos, las estadísticas, no pueden predecir el futuro, dice Kahneman, ¿no? Premio Nobel de Economía. No podemos decir a priori, dice Sartre, lo que hay que hacer, ¿sí? Sin embargo, acá es mi crítica, cuando Sartre invoca a la verdad absoluta, invoca a la verdad y al conocimiento a priori, invoca al noumeno, invoca al esencialismo, ¿sí?
Para Sartre ya hay verdades a priorísticas en sí, pero él las desprecia, dice que no, que el existencialismo es otra cosa, ¿no? Lo mismo que él promueve la subjetividad, pero dice, para no quedar mal con los comunistas, que esta subjetividad construye colectividad. ¿Sí? En segundo lugar se nos dice Sartre, no pueden ustedes juzgar a los otros. Esto es verdad en cierta medida y falso en otra. Repito, en segundo lugar, dice Sartre, no pueden ustedes juzgar a los otros. Esto es verdad en cierta medida y falso en otra. ¿Qué es lo que quiere decir Sartre acá? Un relativismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen verdades a medias, ¿no? Tampoco existen mentiras a medias, ¿no? O somos veraces o somos mentirosos. Punto. Si hemos definido la situación del hombre como una elección libre, sin excusas y sin ayuda, todo hombre que se refugia detrás de la excusa de sus pasiones, todo hombre que inventa un determinismo, es un hombre de mala fe. ¿Pero qué es determinismo para Sartre? ¿El método inferencial de la lógica quizás? ¿El conocimiento a priori kantiano? ¿El sentido común desde la perspectiva de Moore? Continúa Sartre. Cuando declaro que la libertad, a través de cada circunstancia concreta, no puede tener otro fin que quererse a sí misma, si el hombre ha reconocido que establece valores en el desamparo, no puede querer sino una cosa, la libertad, como fundamento de todos los valores. Un hombre, dice Sartre, que se adhiere a tal o cual sindicato comunista o revolucionario, persigue fines concretos. Estos fines implican una voluntad abstracta de libertad, pero esta libertad se quiere en lo concreto. Queremos la libertad por la libertad y a través de cada circunstancia particular. Y al querer la libertad, descubrimos que depende enteramente de la libertad de los otros y que la libertad de los otros depende de la nuestra. Digo yo, la libertad es el ejercicio de nuestros derechos en democracia. Por tanto, no existe la libertad fuera de una sociedad. Sartre, sin embargo, contempla a la libertad desde un plano moral y metafísico, cuando esa no es su naturaleza. Así, dice Sartre, aunque el contenido de la moral sea variable, cierta forma de esta moral es universal. Kant declara que la libertad se quiere a sí misma y la libertad de los otros. Kant, digo yo, observa a la libertad desde el hecho material. Sartre, en cambio, la ve desde un plano metafísico y voluntarista. Los principios, dice Sartre, ¿no?, demasiado abstractos, fracasan para definir la acción. Si es suprimido, dice Sartre, si es suprimido a Dios Padre, es necesario que alguien invente los valores. Y además, decir que nosotros inventamos los valores no significa más que esto: la vida, a priori, no tiene sentido. Antes de que ustedes vivan, la vida no es nada. Pero esto es solicismo, ¿no? Esto es solicismo. Más allá de mi entender y de mi realidad, nada existe. Eso es falso, pues, ¿no? Descartes ya se había dado cuenta de eso, ¿no? Dice Sartre, el existencialista no tomará jamás al hombre como fin, porque siempre está por realizarse, o sea, el hombre, ¿no? Y no debemos creer que hay una humanidad a la que se pueda rendir culto, a la manera de Augusto Comte. El culto de la humanidad conduce al humanismo cerrado sobre sí, de Comte, ¿no? Y hay que decirlo, al fascismo. ¿Sí? O sea, para Sartre, todo principio que rinde culto a la humanidad conduce al fascismo, dicen. O sea que toda la Florencia culta y renacentista era fascista, ¿no? Y entonces Rafael o Miguel Ángel eran los antecesores espirituales de Mussolini, desde luego, ¿no? Todo lo que exalta a la humanidad, todo lo que rinde culto a la humanidad, para Sartre es fascismo.
¿sí? O sea, el humanismo renacentista es fascista per se, pues, ¿no? Todos los humanistas intelectuales, ¿no? Petrarca, Dante Alighieri, ¿no? Del medioevo, ¿no? Que dentro de su literatura teológica incluye al hombre como centro de su historia, son fascistas por el hecho mismo de exaltar al humanismo, ¿no? O sea, todas las bellas artes son evidentemente fascistas, ¿no? Pero hay otro sentido, dice Heidegger, pero hay otro sentido del humanismo que significa en el fondo esto: el hombre está continuamente fuera de sí mismo, está proyectándose y perdiéndose fuera de sí mismo, ¿sí? Esto es Heidegger en Ser y Tiempo, ¿eh? El hombre está arrojado en el mundo, ¿no? Eso decía Heidegger, ¿no? No hay otro universo, dice Sartre, que este universo humano, el universo de la subjetividad humana. El hombre no está encerrado en sí mismo, sino presente siempre en un universo humano. ¿Sí? A esto llamamos humanismo existencialista. Humanismo porque recordamos al hombre que no hay otro legislador que él mismo. Esto es Bakunin puro, ¿no? Y sus postulados anarquistas, ¿no? No hay alguien que lo legisle al hombre, ¿no? No hay alguien que lo gobierne al hombre. Las monarquías y los estados son inútiles, ¿no? Son innecesarios porque el hombre es subjetivo per se, ¿no? Busca la subjetividad, ¿no? Y nace y se forma en base a su subjetividad. La sociedad no tiene nada que ver, ¿no? El idioma tampoco, ¿no? El idioma se supone que si el hombre parte de sí mismo y por eso es subjetivo, entonces no necesita de un idioma común, no necesita del dinero, que es común, y no necesita de la sociedad, porque es una cosa común, pues, ¿no? Es una cosa ajena al subjetivismo, ¿no? Me parece extrañísimo, ¿no? Que Sartre se refiera tanto al subjetivismo a partir de un existencialismo que él mismo se inventa, para luego, ¿no? Sostener de que ese egoísmo razonable no es solipsista y no es egoísta, sino al contrario, y se tiene una finalidad gregaria, ¿no? ¿Sí? Es algo así como: yo para apagar el fuego lo puedo apagar como fuego. ¿Sí? Parece raro, dice Sartre, pero se puede. En fin. El existencialismo, dice Sartre, no es de este modo un ateísmo en el sentido de que se extenuaría en demostrar que Dios no existe. Más bien declara: aunque Dios existiera, esto no cambiaría nada. He aquí nuestro punto de vista, dice Sartre. No es que creamos que Dios existe, sino que pensamos que el problema no es el de su existencia. Es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo y se convenza de que nada puede salvarlo de sí mismo, así sea una prueba válida de la existencia de Dios. En este sentido, el existencialismo es un optimismo, una doctrina de acción, y solo por mala fe, confundiendo su propia desesperación con la nuestra, es como los cristianos pueden llamarnos desesperados.